بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وعلى ذريته ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ويقول النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خير يفقهه في الدين وقال صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, que la paz y las bendiciones de Allah sean con el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con todo aquel que siga su camino hasta el día del juicio final. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el beneficio de lo que vamos aprendiendo, que nos permita seguir aprendiendo lo que sea beneficioso para nosotros y que aumente nuestro conocimiento. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el sagrado Corán: Di, ¿es que acaso son iguales aquellos que saben que aquellos que no? Y dijo el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam: quien emprende un camino en búsqueda del conocimiento, Allah alabado sea, le facilitará un camino hacia el paraíso. Y dijo también sallallahu alayhi wa sallam: a quien Allah desea concederle el bien, le hace comprender el din, le concede el entendimiento del din, el fiqh del din. Bienvenidos hermanos y hermanas a una clase más de nuestro taller de fiqh al-hajj, el fiqh de la peregrinación, asuntos relacionados al hajj y la umrah, asuntos relacionados a la temporada en la cual nosotros nos encontramos. Estamos a días de iniciar los días de la peregrinación. Nosotros ya estamos en los meses de la peregrinación. Ya nos encontramos en los meses de la peregrinación, donde los peregrinos empiezan a llegar a la mezquita sagrada de la Meca. Y en unos días más dará inicio el mes y empezarán los 10 primeros días de Dhul Hijjah, días inmensamente virtuosos, y que aprenderemos juntos estos días sobre cómo comportarnos estos días, cuáles son las acciones más virtuosas que se pueden realizar. Bien, bienvenidos hermanos y hermanas. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nos habíamos quedado nuestra clase del día sábado, que por unos inconvenientes que tuvimos no pudimos completarla, la estamos completando el día de hoy. Inshallah, mañana volveremos a tener nuestras clases normales de los días martes. Esta clase es por la clase del sábado que no pudimos completar. Y el sábado tuvimos, es decir, la clase que tenemos pendiente es la clase de los referentes geográficos. La clase sobre los mawaqit. La palabra mawaqit es el plural de miqat. La palabra mawaqit es el plural de la palabra miqat. Y la palabra miqat en la lengua árabe significa referente geográfico y cronológico, ya que hay referentes geográficos y hay referentes cronológicos, todos estos relacionados con el inicio de un rito de adoración. Allah subhanahu wa ta'ala ha legislado para su siervo en el Islam ritos de adoración. Algunos de estos ritos están limitados por estos mawaqit, por estos referentes cronológicos, o en otros casos referentes geográficos. Debido a la importancia de la casa sagrada, del recinto sagrado, debido a la importancia del Kaaba, de la mezquita sagrada en la Meca,
Debido a la importancia de esta, Allah subhanahu wa ta'ala la rodeó con una protección. ¿Sí? La casa sagrada, el Kaaba, Allah subhanahu wa ta'ala la ha rodeado con una protección. La Meca, y con una inviolabilidad, que es el recinto sagrado. ¿Sí? Entonces está la casa sagrada protegida por la Meca, ¿sí? La ciudad como tal, la ciudad, el casco urbano de la ciudad de la Meca, ¿sí? Y esta a su vez está rodeada del recinto inviolable, el recinto sagrado, que es el Haram. Ahora, el Haram a su vez está rodeado por un área delineada por los diferentes referentes geográficos, por estos mawaqit que estamos hablando el día de hoy, ¿sí? Entonces, repito, está la casa sagrada, que es el Kaaba, rodeada, o la mezquita sagrada como tal, la mezquita como tal, rodeada de la Meca. La Meca rodeada del recinto sagrado, que en árabe se llama el Haram. Y el Haram está delimitado, ¿sí? Está rodeado por un área que está delimitada por diferentes referentes geográficos, por diferentes mawaqit. Ahora, estos mawaqit no pueden ser traspasados por aquellas personas que desean realizar la peregrinación o la umra sin adoptar el ihram. Repito, toda aquella persona que desee realizar el hajj o la umra no puede traspasar estos mawaqit sin adoptar el ihram, sin ingresar en ese estado de inviolabilidad, y a su vez sin vestir el ihram, ya que el ihram también es el nombre de las dos prendas que utiliza el peregrino. Ahora, esto es en sí mismo una muestra del estatus elevado con el que Allah subhanahu wa ta'ala ha honrado a su casa sagrada. Allah subhanahu wa ta'ala honró a su casa sagrada rodeándola de la ciudad de la Meca, rodeándola del Haram y rodeándola a su vez al Haram de estos mawaqit o referentes geográficos, los cuales ningún peregrino, ya sea en Hajj o Umrah, deberá traspasar sin antes adoptar el ihram. Ahora, los mawaqit, los referentes, son de dos clases, ¿sí? Y lo acabo de decir hace unos minutos. Geográficos y cronológicos. Los mawaqit son de dos tipos: mawaqit zamaniya y mawaqit makaniya, cronológicos y geográficos. En cuanto a los mawaqit cronológicos, son los meses de la peregrinación. Los mawaqit cronológicos son los meses de la peregrinación. Y los meses de la peregrinación son Shawwal, Dhul Qa'da y Dhul Hijjah. Los meses de la peregrinación son Shawwal, Dhul Qa'da y Dhul Hijjah. En cuanto a los mawaqit geográficos, estos son los distintos puntos alrededor de la Meca, ¿sí? Los distintos puntos alrededor de la Meca y desde los cuales deben consagrarse adoptando el ihram. Un peregrino no puede sobrepasar estos límites ingresando a la ciudad de la Meca sin haber adoptado el ihram, ¿sí? Ahora, ¿esto para quién? Para quienes deseen realizar la peregrinación o la umra.
Y los mawakit, perdón, los mawakit cronológicos, geográficos, son 5. Los mawakit geográficos son 5. El primero de estos es el miqat de Dhul Hulayfa. El primero de estos es el miqat de Dhul Hulayfa. Dhul Hulayfa es el miqat para la gente de Medina. Para la gente de Medina y los que pasan por ella en su camino a la peregrinación. Para la gente de Medina, y cuando digo la gente de Medina son todos aquellos que habitan en Medina, sean nacidos en ella o no, todos aquellos que habitan en Medina y quieren dirigirse al Hajj deben pasar por el miqat de Dhul Hulayfa, por el punto geográfico de Dhul Hulayfa. O dice también para los que pasan por ella en su camino a la peregrinación. Si los viajeros tienen en su viaje de la peregrinación programado llegar primero a Medina y pasar allí unos días y luego irse a realizar la peregrinación, entonces ellos llegan a Medina y estando en Medina pasan por el miqat de Dhul Hulayfa, adoptan el ihram y luego se van a la peregrinación. ¿Sí? Por eso dice, es el miqat de Dhul Hulayfa es para la gente de Medina y los que pasan por ella en su camino a la peregrinación. Este miqat se encuentra aproximadamente a 420 kilómetros de la Meca. Y de hecho es el miqat más lejano a la misma, más lejano a la ciudad de la Meca. El miqat de Dhul Hulayfa se encuentra en una zona llamada Wadi al-Aqiq, un wadi muy famoso, mencionado incluso en los hadices, mencionado en la sunna, el cual delimita también la zona sagrada de Medina por un lado. ¿Sí? Entonces, este miqat se encuentra en una zona llamada Wadi al-Aqiq. Y la mezquita que se encuentra en esa zona se llama también Masjid al-Shajarah, o en español, la mezquita del árbol. ¿Sí? En el punto geográfico, en este punto llamado Wadi al-Aqiq, está el miqat de Dhul Hulayfa. Y allí hay una mezquita llamada Masjid al-Shajarah, la mezquita del árbol. ¿Sí? Este miqat se encuentra al sur de la ciudad de Medina y aproximadamente a una distancia de 13 kilómetros de la mezquita del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es también recomendable, mustahab, la oración en este valle bendito. ¿Sí? Como les dije, es un valle que está mencionado incluso dentro de la sunna, cuando se menciona los límites de la zona sagrada de Medina, también se menciona este valle. Entonces, este es el primer miqat, el primer punto geográfico. Insisto una vez más, estos puntos geográficos son hasta donde se permite al peregrino llegar sin haber adoptado el ihram. Pues pasado a partir de este punto en adelante en su viaje hacia la ciudad de la Meca, a partir de este punto debe adoptar el ihram. El segundo punto geográfico es Al-Juhfa, ¿sí? Y este es el miqat para la gente de Siria, para la gente de Egipto y los que pasan por ambas regiones en su camino a la peregrinación. ¿Sí? Todo peregrino que pase por Siria, que pase por Egipto, que pase por esta zona, deberá adoptar su ihram en la zona del Juhfa, en el miqat de Al-Juhfa. Este miqat está cerca a la localidad de Rabigh, a 186 kilómetros aproximados de la Meca. En la actualidad, la gente adopta el ihram desde Rabigh, que se encuentra al oeste del miqat. ¿Sí? Hoy en día la gente adopta el ihram desde Rabigh. ¿Sí? Y Rabigh, como he dicho, está
es una localidad que está aproximadamente a 186 kilómetros de la Meca. Y el Miqat está al este de Rabigh, ¿sí? Rabigh está al oeste del Miqat y desde este punto suele adoptar el Ihram los peregrinos que pasan por esta ruta. El tercer Miqat es el Miqat de Yalamlam. Y este es el Miqat para la gente del Yemen o por los que pasan por esta región en su camino a la peregrinación. Y este a su vez es un valle que se encuentra aproximadamente también a 120 kilómetros de la Meca. Y en la actualidad la gente lo ha llamado As-Sadia. ¿Sí? El cuarto Miqat es el Miqat de Qarn al-Manazil. Qarn al-Manazil. Y este es el Miqat para la gente de Najd, ¿sí? Para la gente de Najd, la gente de Taif y los que pasan a su vez también por esta región. Todo peregrino que pase por la región, por la zona de Najd o la zona de Taif, en su camino a la peregrinación deben adoptar también el Ihram en el Miqat de Qarnul Manazil. También en la actualidad es conocido con el nombre de As-Sa'il al-Kabir. As-Sa'il al-Kabir. Y este se encuentra aproximadamente a 75 kilómetros de la Meca. La parte alta de Qarn al-Manazil se llama Wadi Mahram. Wadi Mahram. Y el quinto y último Miqat, el quinto y último punto geográfico que rodea los límites del Haram, es el de Zata Irq. El Miqat de Zata Irq. Y este es el Miqat para la gente de Irak y los que pasan por allí en su camino a la peregrinación. Ahora, este es un valle también conocido como el Valle de Dariba y se encuentra aproximadamente a 100 kilómetros de la Meca. Entonces, estos son los 5 puntos geográficos donde a partir de estos el peregrino debe adoptar el Ihram. El Miqat de Dhul Hulayfa, el Miqat de Al-Juhfa, el Miqat de Yalamlam, el Miqat de Qarnul Manazil y el Miqat de Zata Irq. Ahora, quien sea residente en la Meca, o entre las zonas intermedias entre los Mawaqit y la Meca, ellos deben adoptar el Ihram desde su zona de residencia. Repito una vez más. Todas aquellas personas que son residentes en la Meca o entre las zonas intermedias entre los Mawaqit, es decir, los Mawaqit son 5 puntos geográficos que rodean la ciudad de la Meca. Los que viven en la misma ciudad de la Meca adoptan el Ihram en su lugar de residencia. Y los que viven entre la zona, entre la Meca y los distintos puntos geográficos, o entre los distintos puntos geográficos uno y otro, deben adoptar también el Ihram en su zona de residencia. Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, él dijo: el mensajero de Allah sallallahu alayhi wa sallam puso referentes para la peregrinación. Es decir, el profeta sallallahu alayhi wa sallam estableció los mawaqit. Abdullah ibn Abbas dice: el profeta sallallahu alayhi wa sallam puso referentes para la peregrinación. Y dijo: para la gente de Medina, Dhul Hulayfa; para la gente de Siria, Al-Juhfa; para la gente de Najd, Qarnul Manazil; y para la gente del Yemen, Yalamlam. Estos son los mawaqit para los habitantes de estas regiones y los que pasan por ellas en su camino a la peregrinación o la umra. Las personas que habitan, insisto, las personas que habitan entre estos puntos y la Meca adoptarán el Ihram desde su residencia. De la misma manera, los que habitan en la Meca adoptan el Ihram desde la misma ciudad. No es necesario que ellos salgan a los puntos
geográficos a estos miqat para en ella adoptar el ihram y volver a la ciudad. No, ellos adoptan el ihram en su lugar de residencia. Los que están en la misma ciudad, en la misma ciudad. En cuanto a la descripción del ihram para los residentes de la Meca y quienes se encuentran entre los Mawaqit y la Meca, para los residentes de la Meca es sunnah adoptar el ihram para la peregrinación desde la ciudad misma. Repito, para los residentes de la Meca es sunnah adoptar el ihram para la peregrinación desde la ciudad misma. Aunque si lo hacen desde afuera de sus límites, también es válido. En cambio, si ellos desean realizar la umra, deben adoptar el ihram fuera de los límites del haram, como por ejemplo la mezquita de Aisha, ¿sí? Fuera de los límites del haram, como por ejemplo en la mezquita de Aisha en la zona de At-Tan'im o Al-Jirana, ¿sí? Al-Jirana. Entonces, desde estos puntos o donde les sea más fácil. Cuando es para la peregrinación, es sunna que ellos adopten el ihram desde la ciudad misma. Pero cuando es para la umra, deben adoptar el ihram fuera de los límites del haram. Fuera de los límites del haram, como por ejemplo en la mezquita de Aisha, en Tan'im. Ahora, conociendo el veredicto sobre la obligatoriedad de hacerlo desde fuera, es decir, si la persona adopta el ihram dentro de los límites del haram, en el caso de la umra, si la persona que vive, si la persona adopta el ihram dentro de los límites del haram, conociendo el veredicto, él sabe perfectamente sobre la obligatoriedad de hacerlo desde fuera, ha cometido un pecado y debe arrepentirse. Y a su vez debe pedir perdón. Aquella persona que cometió un pecado debe arrepentirse y debe pedir perdón. Sin embargo, su umra sigue siendo válida, ¿sí? Entonces, insisto una vez más en este último punto. Los residentes de la Meca, los que están entre los distintos puntos geográficos, ellos adoptan el ihram en su lugar de residencia, primero. Los que están en la misma ciudad de la Meca, si es para la peregrinación, es decir, para el Hajj, es sunna que ellos adopten el ihram dentro de la misma ciudad. Pero si es para la umra, la peregrinación menor, ellos deben salir fuera de los límites del haram, como por ejemplo en la mezquita de Aisha en Tan'im, y adoptar el ihram en este punto. Está claro. Si alguna persona de estas, conociendo el veredicto sobre la obligatoriedad de hacerlo desde fuera de los límites, ¿sí? Si adopta el ihram dentro de los límites, sabiendo que debe hacerlo fuera de los mismos, esta persona cometió un pecado, debe arrepentirse y pedir perdón a Allah subhanahu wa ta'ala. Sin embargo, la umra que realizó sigue siendo válida, ¿sí? Ahora, sobre el veredicto de traspasar el miqat sin adoptar el ihram. ¿Qué pasa si una persona, hemos dicho de principio que ningún peregrino debería traspasar los límites geográficos sin adoptar el ihram? Eso es la regla general. Pero ¿qué sucede con aquella persona que traspasa el miqat sin haber adoptado el ihram? Entonces, tal como dijimos, no es permitido que quien desea realizar la peregrinación
o la umra traspasa el miqat sin adoptar el ihram. No es permitido. Ahora, en tal caso, si la persona traspasa el miqat y no adoptó el ihram, esta persona debe regresar hasta el miqat respectivo. Si es una persona que vive en Medina y está en su camino a la peregrinación o en la umra y se pasó el miqat, debe retornar. Si se pasó el miqat de Dhul Hulayfa, que es el miqat de la gente de Medina, debe regresar hasta el miqat respectivo, hasta el miqat de Dhul Hulayfa, y adoptar el ihram desde allí. ¿Sí? Si no lo hace, otra situación. Si no lo hace y adopta el ihram desde el lugar donde se encuentra, entonces deberá sacrificar un animal en compensación para que su peregrinación o su umra sean válidos. ¿Sí? Entonces, el principio legal indica que ningún peregrino debe traspasar los límites, los mawaqit, sin adoptar el ihram. Regla general. Si una persona traspasa el miqat, debe regresar hasta el miqat respectivo, adoptar el ihram y a partir de allí iniciar su peregrinación. Si no retornase y adopta el ihram desde el lugar donde se encuentra y a partir de allí continúa, entonces debe sacrificar un animal como compensación para que su peregrinación o su umra sean válidos. Adoptar el ihram antes del miqat es válido, pero desaconsejable. ¿Sí? Adoptar el ihram antes del miqat es válido, pero se desaconseja eso. ¿Sí? Es desaconsejable. ¿Qué quiere decir esto? Que la sunna indica que uno debe llegar hasta ese punto y en ese punto vestir el ihram. Si una persona sale desde antes vistiendo el ihram, es válido, pero no es aconsejable. ¿Sí? Es válido, pero desaconsejable. Bien, otra situación. Quien pasa el miqat sin la intención de hacer la peregrinación o la umra. Una persona pasa el miqat sin la intención de hacer la peregrinación o la umra, pero luego decide hacer alguno de los dos ritos. ¿Qué sucede con esta persona? ¿Sí? Para que se entienda, es una persona que no iba en medio de la carretera, digamos así, pasó el punto geográfico. Imagínense, volvemos a la situación en la que viene de Medina y se va hacia la Meca. Viene de Medina, pasa por el miqat, y cuando ya pasó por el miqat, él pasó por el miqat sin intención de umra ni peregrinación. Pero cuando ya pasó el miqat, decide hacer alguno de los dos ritos. Decide hacer la umra, por ejemplo, o el hajj, si fuese su tiempo, como estos. Si esa fuese la situación, la persona puede adoptar el ihram desde donde se encuentre. Una persona ya traspasó el miqat, no tenía la intención, y una vez que lo pasó, quiso hacer la umra o el hajj. En este caso, la persona puede adoptar el ihram desde donde se encuentra. Si decide hacer una umra sola y está dentro de los límites de la Meca, entonces debe salir del haram para poder adoptar el ihram. Si es que ya está dentro del haram, debe salir del haram y adoptar adoptar el ihram. Y si está fuera del haram, es decir, ya pasó el miqat, pero aún no llegó al haram, aún no llegó al recinto sagrado en la Meca, entonces puede adoptar el ihram desde el lugar donde se encuentra. Puede adoptar el ihram donde se encuentra. Para que se entienda más.
El peregrino sale de Medina, pasa por el Mikat. En ese Mikat, la sunna indica que adopte el ihram y formule su intención y a partir de allí continúe su viaje hacia la Meca. Situación 1. Situación 2. El peregrino sale de Medina vestido con el ihram, llega al punto geográfico vestido con el ihram, formula su intención y continúa su viaje hacia la Meca. Estas primera y segunda situación son parecidas, solo que en la primera adopta el ihram en el punto geográfico y es totalmente válido y su rito de oración será válido también. En el segundo punto, la diferencia es que él ya viene con el ihram vestido, adoptó el ihram desde su lugar de origen. Sí, y llegó a este punto, formuló su intención y continuó su viaje. También sigue siendo válido, pero es desaconsejable, es lo que dijimos. Tercera situación, una persona no tiene ninguna intención de peregrinación ni de umra y traspasa el Mikat en dirección hacia la Meca. Una vez traspasó el Mikat, quiere hacer la umra o hacer el hajj. ¿Sí? Esta persona, dependiendo de la distancia donde esté, hará lo siguiente. Si aún no entró dentro de los límites del recinto sagrado de la Meca, entonces adopta el ihram donde se encuentre. Si ya entró a los límites del recinto sagrado de la Meca y va a hacer la umra, entonces debe salir de los límites, adoptar el ihram y volver a realizar la umra, como está legislado para los residentes de la ciudad de la Meca, tal como mencioné hace un momento. Ahora, los residentes de la Meca, ellos pueden adoptar el ihram para la peregrinación individual, que es el mufrad, o la peregrinación qiran, que es la peregrinación acompañada de una umra en el mismo rito. ¿Sí? Tanto peregrinación como umra se realizan ambos a la vez, en el mismo rito. ¿Sí? Entonces, quien haga el hajj mufrad, el individual, o haga el hajj qiran, hajj y umra en el mismo rito, ellos, residentes de la Meca, ellos pueden adoptar el ihram desde sus casas. Ahora, si desean hacer umra solamente, como dije hace un momento, deben salir de los límites del haram, como en la mezquita de Aisha, adoptar el ihram y realizar la umra. O si desean hacer el hajj tamattu', que el hajj tamattu' es el hajj en el cual se acompaña la peregrinación de una umra, pero en dos ritos separados. ¿Sí? Una hajj y un hajj y una umra en dos ritos separados. Esa es la diferencia con el hajj qiran. El hajj qiran es el hajj y la umra ambos en un mismo rito. Y el hajj tamattu' es un hajj y una umra pero en ritos separados. Entonces, como en este caso son ritos separados, también el residente de la Meca que desea realizar el hajj tamattu', hajj y umra en ritos separados, debe salir de los límites de la Meca y adoptar el ihram desde At-Tan'im, ¿sí? Por ejemplo, y realizar sus ritos. Siempre que haya una umra de por medio, una umra individual o una umra después del hajj, como es el hajj tamattu', entonces el peregrino residente de la ciudad de la Meca debe salir de los límites del haram de la Meca, ¿sí? Debe salir siempre de los límites. Pues si es un hajj individual en el cual no hay umra, puede adoptar el ihram desde su casa. O si es el hajj qiran, donde va a realizar tanto el hajj como la umra, pero es un mismo rito, no se separan, entonces también puede adoptar el ihram desde
desde sus casas, ¿sí? Esto, recuerden, es para el residente de la Meca. Estoy viendo allí saludos de varios hermanos. Wa alaikum salam para todos y bienvenidos a la clase para los que se conectan recién. Bien, ¿cómo se adopta el ihram estando en un avión? ¿Cómo se debe adoptar el ihram estando en un avión? La persona que viaja en un avión, la persona que viaja en avión para la peregrinación o la umra, debe adoptar el ihram en el avión cuando es decir, cuando el avión esté sobrevolando alguno de los mawaqit. Acabo de mencionar hace un momento que está el miqat de Dhul Hulayfa para la gente de Medina, el miqat de Data'ir, el miqat de Yalamlam, el miqat de Al-Juhfa y así. Son 5 mawaqit, 5 puntos geográficos. Aquellos peregrinos que se dirigen a la peregrinación o a la umra en avión, ellos deben adoptar el ihram en el momento en el que el avión esté sobrevolando alguno de estos 5 puntos geográficos. Entonces, cuando esto suceda, ellos deben vestir las prendas del ihram. Los hombres deben vestir las 2 prendas del ihram. Una que cubre la parte de la cintura para abajo y otra que le cubre su cuerpo de la cintura para arriba, ¿sí? También en ese momento formularán su intención con la ropa que lleve puesta y al descender comprará las prendas del ihram y las vestirá, ¿sí? Si es esto si la persona no tiene el ihram a la mano, ¿sí? Voy a repetirlo una vez más. Si una persona se dirige a la peregrinación o a la umra en avión, esta persona debe adoptar el ihram en el momento en el que el avión sobrevuele alguno de los 5 puntos geográficos. Si tiene el ihram a la mano, debe vestir el ihram en ese momento y formular su intención. Si es un peregrino que está yendo en su viaje de peregrinación, pero aún no tiene el ihram consigo, es decir, no tiene las 2 prendas consigo, cuando el avión esté sobrevolando alguno de los puntos geográficos, debe formular su intención y cuando llegue a tierra, comprar el ihram y vestirlo, ¿sí? Lo que no es permitido es postergar el ihram, es decir, no es permitido postergar el ihram hasta llegar al aeropuerto de Jeddah, ¿sí? No es permitido postergar el ihram hasta llegar al aeropuerto de Jeddah, ¿sí? Jeddah es muy cercana de la ciudad de la Meca, ¿sí? De la ciudad de la Meca. La ciudad de Jeddah, la ciudad de la Meca están muy cerca. Por tal motivo, no es permitido retrasar el ihram hasta llegar al aeropuerto de Jeddah. Si una persona hace esto, esta persona debe retornar hasta un miqat y adoptar desde allí el ihram. Si la persona no retorna y adopta el ihram desde el aeropuerto, de la misma manera que aquella persona que sobrepasó el miqat sin haber adoptado el ihram, debe sacrificar un animal en compensación por no haber adoptado el ihram en un punto geográfico, en un miqat. Abdullah ibn Abbas radiyallahu an, él relató en una ocasión que el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam nos dijo estando en Arafa, quien no encuentre un izar, el izar es la prenda que cubre de la cintura para abajo, ¿sí? Quien no encuentre un izar, que vista pantalones, y quien no encuentre sandalias, que use medias de cuero. Las medias de cuero son las llamadas también juf en árabe. Son estos calcetines, estas medias de cuero
que suelen utilizar muchos hermanos. Tal vez muchos de ustedes haya visto algunos otros hermanos que suelen utilizar en las mezquitas, los viajeros, los hermanos cuando vienen de viaje, de visita, siempre suelen tener, estos grupos que nos visitan a veces siempre suelen tener unos calcetines de cuero con cierre, algunos otros con botones. En fin, estos calcetines de cuero en árabe se llaman juf. Entonces, Abdullah ibn Abbas dijo, el profeta sallallahu alaihi wasallam estando en árabe nos dijo, quien no encuentre un izar que vista pantalones y quien no encuentre sandalias que use calcetines de cuero. Entonces, esto es lo referente a los distintos mawaqit, hermanos y hermanas. Son 5 mawaqit. Repito, los mawaqit son referentes cronológicos o referentes geográficos. En cuanto a los referentes cronológicos, son los meses de la peregrinación, los meses del Hajj. Y los meses del Hajj son Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah. Shawwal, Dhul Qa'dah y Dhul Hijjah. ¿Sí? Entonces, en cuanto a los referentes geográficos, son estos 5 que acabo de mencionar, ¿sí? Dhul Hulayfa, Al-Juhfa y Al-Amlam, Qarn al-Manazil y Dhata Irq. Puntos geográficos para la gente de Medina, para la gente del Yemen, para la gente de Siria y Egipto, para la gente de An-Najd y de Taif, y así. Y Dhata Irq para la gente de Irak. Y para todos aquellos que pasen por estas zonas en su viaje hacia la peregrinación. Todo lo que he explicado en la clase de hoy es referente a estos mawaqit. Nadie, hermanos, hermanas, recuerden, aquellos que estén con la intención de ir a hacer la peregrinación y este año, y que Allah les haya facilitado y estén a punto de iniciar el viaje. Algunos tal vez ya iniciaron el viaje, otros van a iniciar el viaje en unos días más, dependiendo. Quienes estén haciendo esto, tengan en cuenta siempre, no deben sobrepasar los mawaqit sin adoptar el ihram en estos puntos. Si lo hacen, deberán regresar a estos puntos geográficos para adoptar el ihram y volver a continuar con su viaje. Si no lo hacen y continúan con su viaje desde donde se encuentren, entonces deberán sacrificar un animal como compensación. ¿Sí? Hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy sobre los mawaqit. En nuestra siguiente clase, que inshallah es el día de mañana, recuerden que la clase de hoy es por la clase que no pudimos tener el día sábado. La clase de mañana, inshallah, a las 8 de la noche, 8 de la noche. Nuestra clase de mañana, inshallah, vamos a tener todo sobre el ihram. Hoy hemos hablado de adoptar el ihram. Y la palabra ihram es algo que siempre repetimos en distintos puntos. Muy bien, mañana vamos a hablar en detalle sobre lo que es el ihram, ¿sí? El ihram tiene que ver con la intención, el ihram tiene que ver con la vestimenta del peregrino. Mañana vamos a aprender todo sobre este punto importante de los asuntos relacionados al Hajj y la Umrah. Barakallahu fikum, hermanos y hermanas, wa jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.